¿Qué tal, queridos amigos? Mal se ponen las cosas cuando la tregua amaina, se acorta. Ya no es un mes, ya son un poco más de 2 semanas y estamos casi a la mitad de la tregua propuesta por el señor Trump a la señora Sheinbaum para que ésta demostrara de algún modo su intención de frenar el contrabando de fentanilo, la exportación de fentanilo, de evitar que llegaran más migrantes y que pasaran más migrantes a los Estados Unidos, colocando a 30,000 miembros de la Guardia Nacional en toda la frontera. Pero resulta que en reportajes que se han hecho no se ve a la Guardia Nacional más que escondida en algunos rincones dándose pericazos de cocaína. Eso es lo que ha servido la Guardia Nacional en estos días turbulentos. Mientras tanto, la señora Sheinbaum no se da cuenta de que México solamente tiene 2 caminos y ninguno de los dos es adecuado. El primer camino, que la injerencia de los Estados Unidos nos libre de la Cuarta Transformación con el pretexto de perseguir al narcotráfico. Esto es lo que piensan algunos. La segunda postura es la de defender la soberanía nacional apoyando al gobierno berraco, como dirían en Colombia, de nuestro país y su convivencia con el narcotráfico. Habría una tercera posibilidad, que sería pues lo más adecuado, pero quizás es lo más lejano, que la señora presidenta tomara sus funciones y demostrara que México no es un país de narcos y que impusiera la ley y el orden en todo lo que se refiere a las exportaciones de narcóticos, de fentanilo, de cocaína y demás, que es cierto, se distribuye, como lo hemos dicho hace muchos años, y ahora tomó ella el argumento para defenderse, que es cierto, pasan la frontera y como que desaparecieran del mapa los cárteles y aquellos que distribuyen la droga en las 200 ciudades más importantes de los Estados Unidos. Esto es verdad. Lo denunciamos muchas veces a través de este espacio y ahora la presidenta hace suyo el argumento para refugiarse en algo, porque no tiene manera de justificar el hecho de que el gobierno nos ha abandonado a nuestra suerte. Y miren ustedes, la situación es bastante grave porque hay ya operaciones con aviones de alta capacidad para espiar, aviones que vuelan a 30,000 pies de altura y resulta que nadie los puede detectar. O bien los grandes portaaviones de los que salen, dicen, más aviones que del aeropuerto AIFA, y que resulta que pues están frente a las costas de Baja California. Me recuerda a un escenario terrible, que fue el escenario anterior a la guerra entre Irak y Dubái y Kuwait, toda esta zona que fue afrentada brutalmente hace años y que dio lugar a que los Estados Unidos mandaran como advertencia, como amenaza, a un gran contingente de portaaviones y por supuesto de aviones dando vueltas por los pozos petroleros que mandó incendiar el sátrapa de Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Pues es un escenario parecido. Estamos ya invadidos, según esto, en mares territoriales, porque se le antoja decirlo así a los Estados Unidos, considerando además que el Golfo de Baja California es mares, son aguas internacionales. ¿Desde cuándo son aguas internacionales? ¿Por qué? Es un parte de nuestro territorio marino, es parte de nuestro mar patrimonial.
Y resulta que, de acuerdo a no sé qué tratados de quién sabe cuánto, lo habían tratado de recuperar para México los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que buscaron la manera de que se testificara que el mar de Baja California, no mar de Cortés, eso es una ignominia, mar de Baja California no fuera territorio, o sea, o mar internacional de parte de los Estados Unidos para que pudieran sus embarcaciones circular como les diera la gana. Ya bastante daño hicieron a aquellos mafiosos de Sinaloa y Sonora al acabar con la vaquita marina prácticamente por conquistar a la totoaba, que tiene, pues según esto, muchos elementos nutritivos y lo mandan a los Estados Unidos y lo mandan a Japón sobre todo, en donde le tienen gran aprecio al buche de la totoaba, el buche con el que habla, por supuesto, Donald Trump, gritando amenazas por doquier. Y nosotros estamos tan tranquilos, como si de verdad no pasara nada, como si fueran solamente simples amenazas. Me apena decirle al señor Carlos Slim Gelú que eso de que él cree que nunca van a poner los aranceles a nuestros productos, pues es un buen deseo, como su deseo de apostar $1 a Elon Musk para que no, porque él cree que no va a llegar nunca a Marte, mucho menos en el 2028. Y con esto, ahí estamos todos a la expectativa de lo que puede suceder, porque desgraciadamente no se toman en serio estas cosas. Creo que el señor Slim se equivoca al decir que no habrá aranceles, porque serían inflacionarios y que pagaría también las cuentas de Estados Unidos. Esto lo pone en predicamento, porque sí va a haber aranceles. De hecho, ayer se lanzó contra el aluminio y contra el acero, el señor Trump, y de México y Canadá, y no solamente de estos países, de nuestros países, sino de todos los países del mundo. O sea, va a haber obviamente una alza brutal del aluminio y del acero. Y esto perjudica a las fábricas de todo el mundo. O sea, la economía está en la cuerda floja por los caprichos del señor Trump y por la inercia de los gobiernos que son sacudidos por las advertencias de este personaje siniestro. ¿Sí? Están sacudidos, todos, porque realmente, si viene lo que dice Trump, y ya falta muy poco para saberlo, la economía de México va a temblar. Y lo que es peor, si no entrega las cabezas que el señor Trump pidió de los narcotraficantes más altos, empezando con el predecesor López, con sus hijos, con el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que no fue liberado, fue extraditado cuando todavía era Trump en su primer periodo presidente y sencillamente lo entregó por una petición del señor López, pero con la condición de que se siguiera proceso contra él en México. Y llegó a México el general y le dio la vuelta al asunto. El ejército lo acogió como un héroe y vive en libertad sin ningún proceso pendiente. Es decir, se burló el proceso de extradición. Y ahora, naturalmente, pues esto es un argumento más para demostrar que el gobierno mexicano es un narcogobierno. ¿Y qué pasa con Cienfuegos? Pues Cienfuegos apagó todos los fuegos que había a su alrededor y ya no prende ni un cerillo. Pero reapareció el día de la Marcha de la Lealtad hace unos días como un hombre
que no tiene ni debe nada. Y todos los generales reverenciándolo. ¡Ay, general Cienfuegos, bienvenido a esta su casa! Bajo el pretexto de que fue director del colegio militar, un pretexto bastante imbécil que dio la señora Sheinbaum, porque pues no había ido a esta ceremonia el señor Cienfuegos en los años anteriores, entonces no se le había invitado como se le invitó ahora. Es un revoltijo que producen, como siempre, las mentiras más abyectas, mientras estamos ante la crisis más severa que ha tenido México en su historia, o por lo menos en 100 años. No me van a callar, nunca. Y lo digo con cero cobardía.